Hermano, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de reunirnos aquí. Y parte del culto de adoración no solamente es expresar nuestra alabanza a través de la música, sino que parte de la adoración es abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Amén. Ahora, hermano, déjenme presentarles rápidamente. Mi nombre es Humberto Medina. Yo nací en Perú, pero realmente no sé de qué país soy. 22 años viviendo acá. Algunas veces me confunde con puertorriqueño, mexicano, colombiano, pero hispano acá en Estados Unidos, ¿no? Y muchas gracias por invitarme a compartir la palabra de Dios. Es un gozo para mí, es una bendición y sé que están dando una serie de sermones del libro de Éxodo. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 29 y vamos a hablar acerca de la santificación de los sacerdotes. Y mientras vamos buscando en Éxodo capítulo 29, vamos a resaltar lo que ya se ha compartido. Por ejemplo, más de 35 capítulos del libro de Éxodo habla del tabernáculo de Dios, que significa la presencia de Dios en medio del pueblo, especialmente en el desierto. Dios con el pueblo. Después, nuestro hermano pastor la semana pasada compartió acerca de las vestiduras sacerdotal, la vestidura que distinguía de las demás personas, que resaltaba mucho la gracia de Dios, la justicia de Dios. Pero en este punto vamos a tratar acerca de la consagración de los sacerdotes, su ministerio de los sacerdotes, aquellos que intercedían por el pueblo, que el pueblo dependía de ellos, que presentaban sacrificios en el tabernáculo. Y hermano, muy en claro que hay que resaltar esto. En el libro de Éxodo, todo el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Éxodo, ya que estamos hablando del libro de Éxodo, va y conecta, es una tipología de lo que hizo el Señor Jesucristo a favor nuestro. Después vamos a ver miles de años, hermano, cuando Jesucristo vino. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde Él derramó su sangre, resucitó al tercer día, hermano, subió en gloria y después derramó su Espíritu Santo en la iglesia. Y hace más de 2000 años se ha cumplido la palabra de Dios y por eso que estamos aquí. Amén. Y quiero recalcar 3 puntos importantes acerca de la consagración de los sacerdotes. 3 puntos. Mientras tanto, hermanos, todos los que están aquí. Amén. Porque tú puedes estar aquí, pero tu mente puede estar pensando, hoy día es el partido. Y no quiero que tu mente se vaya, hermano. A las 7 mira el partido, pero que tu mente esté aquí, ¿verdad, hermanos? Para salir contento, porque, mira, hermano, algo muy importante. La alabanza, la iglesia le da a Cristo. La alabanza le exalta a Dios. Pero la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Y el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Quiero hablar 3 puntos importantes acerca de la consagración de los sacerdotes. El primer punto está en los versículos 1 y 9. Primer punto es que eran vestiduras consagradas, las vestiduras de los sacerdotes. Era la orden de Dios. Mire, hermano, hay que ver, muy importante, Dios es el que ordena todo por gracia, no es que el hombre hace cosas para Dios. En el tabernáculo Dios lo había consagrado y posiblemente el mismo día Dios le dice a Moisés, le da un orden que separe a Aarón y a sus hijos para un servicio de consagración o un servicio de ordenación. Ahora, hermano, en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios elige a estas personas para ser sus siervos y Dios es en su soberanía. Y era un servicio de consagración para separarlos, hermanos, para dedicarlos para el servicio a Dios. Dios tenía un ministerio especial a estos personajes. Todo el bien espiritual de esta nación dependía de ellos, de cumplir su ministerio dentro del tabernáculo. Ahora, hermano, la palabra en el verso 1, si ustedes ven, dice así la palabra de Dios: sepárame un novillo, 2 carneros sin defectos, harina fina de trigo, tortas con aceite, panes sin levadura, untados con aceite. Esto debería ser presentado delante de Dios. O sea, Dios llama a estas personas para que los consagre a través de Moisés, pero antes de consagrarlos, Dios tenía que actuar soberanamente y pedir limpieza en ellos. Por eso que ven ustedes en el versículo 4, la consagración primero demanda limpieza. Luego vinieron los hombres delante de Moisés
Moisés escolta a Aarón y a sus hijos y ellos tenían que ser lavados, bañados desde la cabeza hacia los pies. Este baño simbólicamente significa limpieza espiritual. A los sacerdotes no se le permitía entrar al tabernáculo si primeramente no pasan por ese proceso de limpieza espiritual, hermano. Ahora, es interesante, si conectamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice que no hay justo ni solo uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos hemos desviado. Para entrar a la presencia de Dios, hermano, uno no puede entrar a la presencia de Dios hasta que primeramente no haya una limpieza. El pecado, hermano, que hemos heredado significa separación, enfermedad, oscuridad, muerte. Y este rito de limpieza espiritual era para que ellos experimenten la limpieza para poder ministrar dentro del tabernáculo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Juan 13:10, dice el Señor Jesús, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más bien los pies para estar completamente limpio. Y Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por el acto soberano de la gracia de Dios de habernos limpiado. Ahora, hermanos, en esa misma parte de la consagración de los sacerdotes, después de experimentar ese rito del baño en agua, ellos ya tenían, Dios va al segundo paso, que es la vestidura sacerdotal. El pastor Rafi habló esto de la semana pasada, y eso está en los versículos 5 al 9, la vestidura sacerdotal. Ahora, Moisés vistió a su hermano Aarón con la vestidura que distinguía con las demás personas. Estos uniformes oficiales tenían que ser puestos para poder servir a Dios, ministrar a Dios, separando, hermanos, la diferencia con las demás personas. Es muy interesante esto porque hay mucha tipología del Señor Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, las vestiduras, hermanos, significaba la justicia de Dios. En pocas palabras, era la justificación en forma de túnica para que ellos puedan tener acceso al tabernáculo y para que ellos tengan la libertad, la autoridad aprobada por Dios para poder servir al Señor dentro del tabernáculo. Ahora, Pablo nos lleva a Efesios, que le dice a la iglesia que debemos quitarnos el ropaje de trapos sucios que es el pecado nuestro, y debemos vestirnos de las nuevas vestiduras que el Señor nos ha dado a través de la cruz de Cristo, hablando de la nueva naturaleza. En pocas palabras, hermanos, vemos en la vestidura de los sacerdotes que distinguía de la justificación. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús, hermano, justifica a nosotros lo que éramos esclavos del pecado, y no por obras de justicia, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él nos ha justificado. Cuando vamos a la palabra justificación, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Tanto así, hermano, la justificación es la obra completa de Dios, que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto, hermano, nos debe dar alegría y gozo, la obra que Dios ha hecho a favor nuestro, que ha pagado nuestras maldades en la cruz de Calvario para reconciliarnos con Dios. Así como la vestidura sacerdotal resaltaba la justicia de Dios para tener acceso al tabernáculo, Cristo hizo la obra para reconciliarnos con Dios. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Todos los que están aquí están aquí? ¿Sí? ¿Amén? No quiero que se vayan por otro sitio, hermano, que estemos conectados con la palabra de Dios, hermano. Posteriormente, dice, Aarón estaba listo para ser ordenado. Hermano, Dios los llama, hay una limpieza espiritual, Dios les coloca las túnicas, las vestiduras sacerdotales consagradas a Dios. Después hay otro acto de consagración, hermano, llamado el derramamiento del aceite, la unción. Esto se practicaba en el Antiguo Testamento sobre 3 personajes especiales: sacerdotes, reyes y profetas. Ese acto de ungir con aceite era un símbolo de la presencia de Dios.
Dios respaldando su ministerio, Dios dándoles la autoridad para servirles. Eso se llama el aceite de la unción. Moisés derrama el aceite sobre la cabeza de Aarón, su hermano, y corrió sobre los pectorales donde estaban estas piedras preciosas. Ahora, hermanos, miles de años después, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece en la escena, Él es ungido, y eso está en el Nuevo Testamento, en el acto de su bautismo, identificándose con la humanidad pecadora, humanidad caída, la unción, donde dándonos señal que allí empieza su ministerio. Pero también hay algo muy interesante, hermanos, que cada persona que pone su fe en el Señor Jesucristo, que reconoce que ha ofendido a Dios, que ha desobedecido a Dios y le ha pedido perdón a Dios y cree en la obra de Cristo en la cruz, esa persona, hermano, en el mismo acto viene el Espíritu Santo y lo unge, hermano. Lo que Pablo llama es el sello de Dios, el Espíritu Santo que ha venido para quedarse en cada creyente y en la iglesia que está formada por creyentes y no por un edificio. En pocas palabras, hermanos, si tú has entregado tu vida a Cristo, así como se ungía a los sacerdotes, Dios ha ido más allá y una bendición más grande, que Dios nos ha ungido con su propia presencia, con el Espíritu Santo, para amar a Dios, para obedecer a Dios y para cumplir nuestro ministerio sacerdotal, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Eso no es una gran bendición, hermanos? Eso debe causar más alegría que la Copa América. Porque la Copa América es una emoción temporal, hermano, pero seguir a Cristo, el Espíritu Santo, dice que nos da la fuerza para amarlo, para servirlo, para escudriñar las Escrituras y disfrutar lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios por eso. Ese es el primer punto. Vayamos al segundo punto, que está de los versos 10 al 28. 10 al 28. Quiero que vayan conmigo, aunque se va a estar pasando en los slides. Después de eso vienen los sacrificios consagrados. Sacrificios consagrados. Hermano, había una brecha por la condición espiritual interior. Para poder servir a Dios en el tabernáculo, ellos tenían que ser santos. Por lo tanto, había que hacer algo para expiar su culpa, expiación, quitar la culpa a través de un sacrificio. En este caso, a través de un derramamiento de sangre. Los sacerdotes hasta aquí no estaban completamente consagrados. Había que hacer sacrificio por sus pecados. Y en estos versículos de 10 al 28 habla de 3 tipos de sacrificio que tenía que hacerse durante una semana, 7 días. Los sacrificios, donde había que derramar sangre inocente, en este caso de los animales. Pero el más importante, hermano, está en los versos 10 al 14. Ustedes pueden ver, está hablando, los sacerdotes tenían que ser perdonados, reconciliados con Dios. El becerro para la ofrenda, hermano, se sacrificaba en el atrio, en la entrada del tabernáculo. No podían entrar, hermano, hasta que Dios no expíe sus pecados. Así que había que sacrificar un animal inocente. Su sangre, hermano, del animal sacrificado se rociaba sobre los cuernos en el altar. Esto significó que el altar de Dios estaba santo para Dios, para presentar sacrificios al Señor. Ahora, Dios, hermano, santificó ese lugar. Allí se hacía sacrificios por expiación para quitar la culpa de los pecados, pero también el sacrificio de los animales, las partes inmundas del toro, fueron sacadas del campamento y quemadas. Mira, hermano, cuando uno va, es muy profundo todo esto, ¿no? Pero todos estos ritos, sacrificios, nos lleva al Señor Jesucristo, que es la obra completa a favor nuestro. El resto del animal, una parte fue quemada y alejada, otra fue colocada al altar y ofrecida como sacrificio expiatorio. Es quitarnos la culpa a través de un animal. Lo que dice Levítico 7:11, todo está conectado a lo que dice la palabra de Dios. La vida de la criatura está en la sangre y yo les he dado para que hagáis expiación por vosotros mismos sobre el altar. Es la sangre la que hace expiación por la vida, quitar la culpa.
antes de Moisés que matara a este animal, hermanos, los sacerdotes se reunían alrededor de este animal para poner sus manos sobre la cabeza, y estos se identificaban con el sacrificio. O sea, Aarón y sus hijos se ponían alrededor de los animales poniendo su mano. Y esto se llama imputar el pecado de los sacerdotes en el animal. O sea, transfieren su maldad, su pecado en el animal. La Biblia dice, sin derramamiento no hay perdón de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tenían que morir animales inocentes para que Dios pueda justificar. Ahora, hermano, lo que vemos aquí es una transferencia en la que la maldad, la impiedad, hermano, la naturaleza pecaminosa se transfiera al animal inocente, y el animal tenía que morir porque la paga del pecado es muerte, haciendo expiación por los sacerdotes. Para que los sacerdotes puedan entrar al tabernáculo y servir a Dios, ellos tenían que ser declarados inocentes a través de la expiación de animales inocentes. Aarón y sus hijos veían este sacrificio, veían arder el altar, hermano, y ellos se dieron cuenta que la maldad de ellos había sido justificada, perdonada, porque transmitieron la paga del pecado a través de los animales. Y voy con esto, que es algo muy importante, hermano. En el Nuevo Testamento, Cristo fue revelado. Los sacrificios que consagraron a Dios señalaron lo que hizo Cristo en la cruz a través de nosotros. Jesucristo es la ofrenda, su propia vida que expió nuestros pecados, que a través de Cristo, a través del derramamiento de sangre, toda nuestra maldad se lo lleva Cristo, derrama su sangre a favor nuestro. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así como los sacerdotes ponían su mano en el animal, en el sacrificio, para transferir su maldad, y el animal tenía que ser muerta. Aunque nosotros no transferimos nuestra mano en Jesús, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesucristo llevó nuestras maldades en la cruz del Calvario, derramó su sangre a favor nuestro, resucitó al tercer día, y dice la Biblia que Dios, a través del Señor Jesucristo, nos declara justos. Somos reconciliados con Dios, somos adoptados como sus hijos. Dios empieza una obra que en el mismo acto Dios nos santifica, nos separa para Dios. Somos de la familia del Señor, que es la iglesia. Por eso que venimos a adorar a Dios los domingos, separando este día donde miramos al único autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Amén. La obra perfecta de Jesucristo, todo era una tipología que nos llevaba hacia el gran Redentor. Por su sangre hemos sido purificados, transformados, y nos hace, miren, quiero recalcar esto, hermano, nos hace ministros para servir a Dios. Amén. Nos hace ministros para servir a Dios. Es una bendición que me inviten aquí, pero yo ya mañana me voy. Si quieren reclamar algo, reclamen a los pastores. Pero Dios te ha salvado para liberarte de la condenación, para adoptarte como su hijo, como su hija. Te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado la mente de Cristo, pero así como los sacerdotes servían a Dios, tú eres un ministro del Evangelio, una ministra del Evangelio. La Biblia dice que Dios ha puesto pastores para equipar a los miembros, para que ellos cumplan su ministerio, hermanos. En pocas palabras, Dios nos ha rescatado para servirle a Dios. En una iglesia de Cristo no hay un lugar para calentar bancas. Somos ministros para servir a Dios, para extender el reino de Dios, para, hermano, llevar a la iglesia que glorifique a Dios, siendo luz a las naciones. Quitémonos de la mente, hermano, ese sueño, el sueño americano. Vayamos al sueño de Dios, que es la gloria de Dios. Que el Evangelio sea conocido a todas las naciones. Cuando la Biblia habla de naciones, habla de personas, etnos, grupos étnicos. Hermano, deséchate esa vestidura, ese ropaje viejo, el sueño americano. Dios es tu Padre, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y Él se va a hacer cargo de ti, hermano. Pero Dios te ha rescatado para adoptarte, para perdonarte, pero para que extiendas el ministerio del Evangelio a todas las naciones. Vayamos con el segundo punto, hermano. Los sacerdotes allí fueron dedicados sobre el altar. Eso está en los versículos 15 al 18.
Los sacerdotes pusieron sus manos sobre el sacrificio, sobre el altar derramado de sangre, solo que esta vez estaba rociado por los lados. Luego todo el carnero fue arrojado al fuego, no quedó nada. Y este es un holocausto completo que simboliza la dedicación total a Dios. De manera que el sacrificio que estaba ofrecido a Dios, los sacerdotes se ofrecían a sí mismos para servir a Dios. Ellos también estaban totalmente dedicados a Dios. Nuestro Señor se entregó también, dejando su gloria, donde los ángeles, arcángeles lo adoraban en el trono, donde decían digno es el Cordero. Él tomó la forma de siervo, vivió como siervo, y Él fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo para servirnos a nosotros. Esa misma función, hermanos, Dios nos llama a dedicarnos al servicio. Hay una gran como visión falsa que los únicos siervos son los pastores. No, hermano, cada creyente es un ministro y es un siervo de Dios. Ahora, nuestro Señor hizo todo esto para, hermanos, rescatarnos, para liberarnos. Cuando se rociaron la sangre es que los sacerdotes se iban a dedicar por completo a la obra del ministerio. El apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros, hasta ahora, después de 2000 años, en Romanos 12, 1 y 2. Miren lo que dice en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nos llama acá, hermano, a que nos entreguemos totalmente a Dios. En este punto también, hermano, de los versos 19 al 28, habla que los sacerdotes fueron marcados con sangre. Y esto es algo impresionante. Se roció la sangre sobre sus vestiduras, las vestiduras, para que ellos, hermano, experimenten lo que es la justificación, la aprobación de Dios. Miren lo que dice el verso 21. Mataron el último carnero y la sangre se roció por todas partes. Había sangre en el altar, en los muebles, pero también, hermano, en los lóbulos de las orejas, en el pulgar derecho, en el dedo gordo derecho. También le salpicó en la ropa. Y esto, tipología, habla, hermano, que ellos habían sido llamados al ministerio. Hebreos 9:22 dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Como dice la palabra de Dios, estos sacerdotes a quienes Dios los había llamado, experimentaron el lavamiento espiritual a través del agua, estaban vestidos de justicia para enfocarse en la justificación, estaban ungidos, la presencia de Dios con ellos, Dios los había llamado, fueron rociados con sangre para dedicarse al ministerio, fueron purificados, santificados, ungidos. De esta manera ellos eran consagrados al servicio. En los versos 22 al 28 vemos otro acontecimiento grande, hermano, que parte de la provisión de estos animales se los ponían en una canasta de alimentos. Ustedes pueden ver en el versículo 23, una canasta de alimentos. Y esto lo compartían entre ellos como una comida de compañerismo. Y posteriormente, hermano, los sacerdotes se iban a dedicar al ministerio 100%. Dios les había dicho que Él los iba a sostener. Ahí donde el pueblo de Israel dejaba sus contribuciones, sus diezmos, como un paso de fe, diciendo de que Dios es el proveedor, Dios es el que sostiene, y no dependían de las ganancias, sino totalmente de Dios. Dios les prometió que la tierra iba a producir frutos, que Dios los iba a sostener, y Dios fue fiel en el desierto, dándoles de comer, dándoles agua de la roca, dándoles del pan, dándoles de codornices. Dios es fiel, pero cuando Dios les pone en un canasto para que ellos puedan disfrutar, hermano, esto nos da a entender, hermanos, y esta es una bendición, que los que estamos en el ministerio, no estamos en el ministerio porque nos autoimpulsamos, ¿no? Estamos en el ministerio porque Dios nos llamó. Algunos de nosotros hemos dejado el ministerio, un trabajo secular de buen salario para dedicarnos a la obra de Dios. Dios en su misericordia soberanamente llama al ministerio a las personas. Pero cuando esta canasta de alimentos, hermano, esto
me cautiva, me emociona mucho, que Dios sostiene a sus siervos. Dios es el que sostiene a sus siervos. Yo me vine hace 22 años, no tenía para pagar el seminario. Una vez casi me mandan a Perú porque no tenía que pagar el seminario. Iba al buzón allí, aparecía para pagar un semestre, 2 semestres. A veces no tenía ni para lavar la ropa. No es que yo era cochino, no había para lavar la ropa. Pero por ahí aparecía y era Dios. Me dijo, me regreso a Perú. Y por ahí Dios cerró la puerta y Dios abrió puertas aquí, hermanos. Dios es fiel. Dios no nos ha llamado para hacernos ricos, sino para disfrutar del servicio de Dios. Y voy con esto a algunas personas que Dios les puede estar llamando de esta iglesia, porque el plan de Dios es que el evangelio se multiplica a través de la iglesia local. Si tienes esa inquietud que Dios te está llamando, déjame decirte que Dios te va a sostener. Dios es fiel. Dios de la misma iglesia local llama siervos, pero Dios le dijo a los levitas, yo voy a ser tu herencia. Dios es fiel, hermano. Dios nos sostiene. Y aprovecho esto porque me imagino que debe haber personas que quiero dedicarme al ministerio. Si Dios te está llamando, ser fiel al llamado de Dios. Puedes hablar con los pastores. 1 Timoteo dice, el obrero es digno de su salario. Ahora, hermano, los sacerdotes dedicados a Dios, Dios estaba con ellos y es que Dios iba a sostener a sus siervos, Dios iba a hacer cargo de ellos y en el Nuevo Testamento, miles de años después, hermanos, nosotros creemos en la extensión del reino de Dios. La iglesia se sostiene porque hay miembros fieles que dan de sus contribuciones para extender el reino de Dios, para sostener a sus pastores, sostener a sus ministros, y el dinero es de Dios. Y parte de nuestra salvación como gratitud a Dios, tenemos que darle a Dios de lo que Dios nos ha dado. Y dice que hay mucha más alegría en dar que recibir. Por eso que en mis 20 años de pastor, hermano, no es que yo sea viejo, sino que realmente empecé jovencito, la gente más alegre es los que dan. La gente más alegre es los que sirven a Dios. La gente más alegre es los que contribuyen para extender, hermanos, el reino de Dios. Dios es el que sostiene a sus hijos, hermanos. Dios es fiel. Dios está con cada uno de los que se involucran en el ministerio, hermanos. ¿Hasta aquí estamos, hermanos? No nos vayamos a otro lugar, nos salgamos, hermanos, pero Dios quiere que estemos conectados. El otro punto, hermano, habla del servicio consagrado, un servicio consagrado, hermano. Deberían estar a cuentas con Dios. Está en los versículos 35 al 46. Se necesitaba una semana, cada día, sacrificar un animal, todos los días, durante los 7 días. Y esto habla de la exigencia de la ley, que debían estar a cuentas con Dios. Por eso que cada día tenían que sacrificar un animal. El pueblo entendió esto, hermano, la justicia de Dios, la exigencia de Dios. Tenían que ser justificados y santificados a través de la muerte de estos animales inocentes. Ellos habían sido elegidos para servir en el tabernáculo. Tenían que hacer expiación por su pecado. Un solo sacrificio no era suficiente, hermano. Tenían que hacer todos los días durante 7 días. Ahora, hermano, cuando vamos a la palabra de Dios, Hebreos 9:26, nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Es interesante, hermano. Viene Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ya se había terminado los sacrificios, hermano. Es Dios quien extiende un puente para que tú puedas confiar en el Señor Jesucristo y creer en la obra de Cristo en la cruz, arrepentirte y creer en el Evangelio, hermano. Dice que la muerte de Cristo es una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios de animales. Y esto me hace recordar, se me viene a la mente cuando empieza el ministerio de Juan el Bautista, que él era el que iba a preparar los caminos, Juan el Bautista. Es más, Jesús dice, no hay profeta como Juan el Bautista, él es el último de los profetas. Él tenía a sus discípulos y él decía, viene uno más grande que yo. Y hay que aprender de Juan el Bautista. Viene uno más grande que yo, que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Aparece Jesús en la escena, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
a Él seguirles. Y dice que los discípulos de Juan el Bautista, Él se los entregó a Jesús para que ellos sigan a Jesús, porque Él era el autor de la vida, Él era el Dios hecho humano. Miren lo que dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más sacrificios repetitivos. En la obra de Cristo en la cruz es una sola vez y para siempre, y eso es suficiente, hermano. Ahora, también los sacerdotes debían ministrar todos los días. Ese era su ministerio en el tabernáculo, ministrar todos los días. Ofrecerían sacrificio todos los días. Ofrecían un cordero por la mañana como por la tarde. Estos sacrificios diarios, hermanos, diarios, nos da a entender cómo Dios los había separado para que ellos puedan estar dedicados al ministerio, pero también que el pueblo tenga reverencia hacia Dios, conozca a Dios, sepan las exigencias y nos lleven al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, cuando vemos lo que Dios estaba haciendo en el tabernáculo, podemos ver claramente las grandes maravillas de Dios, lo que exigía Dios. Dios le prometió habitar en el pueblo. Dios les puso sacerdotes para que intercedieran con el pueblo. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, el templo simbolizaba la presencia de Dios. Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para enviar el Consolador. Jesús asciende en gloria, y en Hechos capítulo 2, hermanos, viene la presencia de Dios, el Espíritu Santo como fuego, y vino a quedarse, unge a cada creyente. Y la Biblia dice que la iglesia, los creyentes, es el templo de Dios viviente, no es el edificio, eres tú. Pablo dice: nuestro cuerpo es templo de Dios viviente. Dios ya no habita en un tabernáculo hecho por manos humanas, ya no está en el desierto. El creyente, hermano, es templo de Dios. Dios nos ha rescatado y Dios nos anhela celosamente, quiere gobernar totalmente nuestro ser, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, porque la Biblia dice que somos templo del Dios viviente. Pablo dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en vosotros? El cristiano, hermano, es templo del Espíritu Santo. Qué asombroso es esto, hermano, que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, sino habita en cada creyente. Por eso cuando venimos al culto, hermano, es la iglesia, es la familia de Cristo, aunque está la iglesia universal, alabando y adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios. Dios está aquí. Amén. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está así como Dios prometió permanecer con Israel a través del tabernáculo. Jesús nos hace cuando en el mandato de la gran comisión dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha hecho de ti el templo, ha santificado tus ojos, todo le pertenece a Dios para la gloria de Dios. Y quiero terminar con esto recalcando los puntos de este sermón. ¿Están atentos, hermanos? Quiero terminar este sermón con estos 3 puntos que quiero recalcar. Ahora, Dios hablaba con su pueblo a través del tabernáculo. Dios estaba con ellos. Dios eligió ciertas personas, hermanos, para que sean su sacerdote. Esto los llamó, los justificó, los perdonó, los colocó para ser servidores y hacer sacrificio cada día. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios envía al Señor Jesucristo, se presenta para ser nuestro sustituto, pagar nuestras maldades en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, adoptarnos como su hijo, darnos el Espíritu Santo, separarnos para ser de Dios, también separarnos para ser ministros. Dios nos salva, nos santifica, nos llama para hacer la obra del ministerio. Cuando vemos, hermano, todo eso está relacionado también con Cristo, pero también con la gran comisión. Sí, dice el apóstol Pedro que dice: somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, 8 dice que recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo. Dios nos ha rescatado con este propósito, hermano, para cumplir nuestra función sacerdotal. Lo que llamamos las iglesias bautistas es el sacerdocio de todos los creyentes. Ya no hay sacerdote, porque
el creyente en Cristo tiene acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos de un intermediario. Es peligroso, hermano, separarse del pueblo de Dios y creer que puedo crecer por mi propia cuenta, que no necesito de la iglesia. No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Ahora quiero hacer un llamado a ti, hermano. Vamos a orar, acercarnos a Dios en su presencia a través de la oración. Si quieres ponerte de pie. Mira, hermanos, se hacían sacrificios, derramamiento de sangre para que calme la ira de Dios, porque Dios no toleraba el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero esta es una oportunidad, hermano. Quisiera que puedas entender que Dios envía a Jesucristo y Él se ofrece como el Cordero de Dios para quitarnos el pecado. Y dice la palabra de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna. Voy a pedir a nuestros hermanos, siervos que pasen acá adelante, que quisiera, hermanos, si tú ya eres un hijo de Dios y no estás involucrado en un servicio o que simplemente quieren que nuestros hermanos oren por ti, voy a pedir que pasen adelante, vamos a orar. Si tú todavía no conoces al Señor, hermano, es muy importante. Allí en el silencio de tu corazón le diga, Señor, me acerco ante ti reconociendo que te he ofendido, he vivido mi propia vida apartada de ti, Señor. En este día yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Te pido perdón, Señor, y me reconcilio contigo y pido que transforme mi vida. Hermanos, si hay personas aquí que ya conocen de Dios y no han estado involucrados, hermano, en el llamado de Dios de servirle, pasa acá adelante. O simplemente tienes una carga, una situación difícil que te está impidiendo tu crecimiento, acércate aquí. Los siervos de Dios van a orar por ti. Gracias por ver el canal de YouTube de Iglesia Fielder. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para saber cuando estamos en vivo o publiquemos nuevo contenido. Estamos ansiosos por verte la próxima vez.